Esta central es una de las más modernas del país. Fue inaugurada en 1988, obviamente por partes. Genera 1.170 megavatios con una caída de agua de 690 metros y pertenece a EGASA, Arequipa. Ellos se encargan de la operación, digamos, de estas centrales hidroeléctricas de las zonas charracanes. Machu Picchu. Esta es toda una historia, esta central, ubicada en la provincia de Urubamba, cerca de las ruinas de Machu Picchu, en el Cusco, genera 110 megavatios y su caída neta es de 345 metros. Fue puesta en servicio en 3 etapas, en 1964, 1972 y 1984 respectivamente. Sufrió graves daños ocasionados por el aluvión durante la temporada del fenómeno del Niño, en febrero de 1988. Y aquí hago un hincapié, nosotros estábamos supervisando parte del afianzamiento hídrico de la central hidráulica de Machu Picchu. Se quería derivar las aguas del río Aobamba hacia la cámara de carga de la central hidráulica de Machu Picchu para aumentar la potencia. Sin embargo, durante la etapa constructiva, vino un aluvión y prácticamente se represó el río Vilcanota y, digamos, se llenó toda la central. En junio de 1916 entró en funcionamiento la fase de ampliación Machu Picchu, incrementando la potencia total a 192 megavatios. Es decir, son las grandes centrales que están operando hace muchos años. Acá hay unas centrales que también lo he puesto como historia, las Aricotas. Aricota 1, 2, 3 y 4 están, digamos, en la región Tacna, en la provincia de Candarave. La Aricota 1 fue construida en el año 1967 y en la actualidad produce 23.8 megavatios, con una caída de agua de 617 metros a través de un sistema de turbinas. Pero, ¿qué pasa, Beto? Que tiene una caída bastante alta, pero poca agua. A medida que van pasando los años, esta laguna Aricota, digamos, va terminándose el agua, obviamente, y se van haciendo, digamos, estas Aricotas 2, 3, 4, a medida que, digamos, el agua, digamos, se va perdiendo su nivel. Sangabán está ubicada en la provincia de Carabaya, en el departamento de Puno. Es una moderna central que genera 131 megavatios de potencia. Las centrales que he expuesto, que lo he presentado para esta exposición, son una de las más antiguas de nuestro Perú. Construidas, como ustedes lo habrán podido ver, desde el año 1955 hasta el año 1995, 96, etc. Pero hay recientes centrales hidroeléctricas que también son muy importantes y que han entrado en funcionamiento. Todas estas centrales, obviamente, pertenecen al sector privado. El total de centrales hidráulicas entre pequeñas, medianas y grandes, de acuerdo a la historia que he revisado ahí en el Ministerio de Energía y Minas, son más o menos 222 centrales hidráulicas. Pero las más importantes son las que lo he presentado en el punto 6, y las recientes que han entrado en operación son las que ustedes seguramente lo conocen, la gran mayoría de colegas han trabajado por ahí o por historia lo conocen, que no valdría la pena, digamos, detallarlas, pero sin embargo, lo he puesto acá, la central de Chaglia, ubicada en Huánuco, el río Guallaga, su caída es 336 metros, está conectado al sistema interconectado nacional, tiene 3 turbinas, su caudal es de 64.54 metros cúbicos por segundo por turbina, para 2 de ellas
y una de ellas utiliza 3.79 metros cúbicos por segundo para el grupo 3. Su potencia instalada es de 456 megavatios. Es una buena potencia, casi media central Mantaro. La central Mantaro tiene 1010 megavatios, 10, ¿no? Entonces, esta central hidráulica es prácticamente la mitad, 456 megavatios. Y esto ha entrado en operación al sistema interconectado el 2016. La central hidráulica de Cerro del Águila, ubicada también en Huancavelica, utiliza también el río Mantaro. Su caída es de 295 metros. Está conectado al sistema interconectado nacional. 3 turbinas, caudal 210 metros cúbicos por segundo, y una potencia instalada de 513 megavatios. Es media central Mantaro. También entró en operación en el año 2016. Central hidroeléctrica Chévez, ubicada en Huaura, Lima, utiliza las aguas del río Huaura y Checras. Se ha hecho una desviación de este río para incrementar el caudal. La caída es de 600 metros, una buena caída. Está conectado al sistema eléctrico nacional. 2 turbinas, 33 metros cúbicos por segundo es el caudal, y una potencia instalada de 168.2 megavatios, en año que entró en servicio el 2015. Otra central hidráulica que entró recientemente a operación es la central eléctrica de Quitaraxa. Esa está ubicada en Ancash. Recuerdo perfectamente, digamos, esta cuenca del Quitaraxa, porque cuando trabajaba anteriormente en Electroperú, en la geología y seguridad de lagunas, hicimos todo lo que era, digamos, el estudio hidrológico de la cuenca de la cuenca del Quitaraxa para la construcción de la central hidroeléctrica del Chorro. Era en ese entonces, digamos, estoy hablando del año 1978. Ya existía, digamos, parte de la hidrología, parte de los estudios preliminares. Sin embargo, esta central, privatizada también, entró en funcionamiento en 2015 y tiene una potencia instalada de 112 megavatios. Bien, todas esas centrales que les he expuesto son las centrales más importantes que están interconectadas al sistema nacional, tanto por el norte, por el centro y por el sur. Acá hay un cuadrito como resumen de todo esto. ¿Cuál es la potencia total nacional que tenemos? Entonces, esta información es sacada del Ministerio de Energía y Minas, reciente del año 2019. ¿Cuál es la potencia total nacional y cuál es la producción total nacional? La potencia instalada que tenemos como central hidráulica, está pintadita, como potencia total de todas las formas de la generación, estamos hablando de 15.144 megavatios. Y como energía, tenemos 54.893 gigawatts hora. De esto, el 50% de la producción de energía es hidráulica, 58% hidráulica. Una historia que había puesto era 58, 59, 60%. Entonces es 58%. Y la diferencia generalmente está producido por el gas, petróleo, eólica, ¿no? O solares actualmente. Entonces, el resumen más importante que podemos sacar de acá de este cuadrito
es de que 58% de la producción total de energía lo producen las centrales hidráulicas. Y la diferencia, las otras formas de generación de la energía. Muy bien. Acá en este punto 8, para los ingenieros que están comenzando, he presentado una secuencia de actividades de la construcción de una central hidroeléctrica. Vamos a hacer una pequeña central hidroeléctrica. Primeramente, como toda obra, nace de una idea, es decir, toda la etapa de preinversión. Primeramente hay que saber, ¿hay demanda de energía? Sí, muy bien. Si hay demanda de energía, hay compradores de energía, vamos a decir. Entonces, si hay compradores de energía, hay caudal y hay caída, entonces voy a hacer un estudio de preinversión. El que hace un estudio de preinversión de una central hidroeléctrica tiene que estudiar 3 factores que son fundamentales. Las condiciones hidrológicas, es decir, si la cuenca en la época de estiaje favorece el caudal del agua, mejor dicho, no se seca el río en la época de estiaje, en la época de verano no se seca, lo fundamental, hidrología. El otro punto fundamental es la topografía, para saber la diferencia de niveles. Si hay altura, diferencia de niveles, por lo tanto, hay agua, hay altura, puedo construir una central. Además tengo mercado, ¿sí? Diferencia de altura entre la captación y la ubicación de la casa de máquinas. En función de ello está el tamaño y tipo de central hidroeléctrica. En función de la topografía, la diferencia de altura, en función de la hidrología y en función de la geología. Si es un tamaño mediano pequeño, obviamente de frente yo voy a elaborar, ya tengo acá un estudio de preinversión, voy de frente al estudio definitivo. Pero si es una central mediana, vamos a decir de 10 megavatios hacia arriba, obviamente yo tengo que hacer un estudio de prefactibilidad, en donde en cada una de estas etapas se va a hacer un estudio más al detalle, ¿no? Cada una de estas etapas hablan sobre la central, pero cada una de estas etapas va aumentando el detalle para conocer qué, cuánto me va a costar. Bueno, ya decíamos, si la central hidroeléctrica es mediana a pequeña, obviamente con un estudio de preinversión, de frente me voy a definir mi tipo de central y hacer mi estudio definitivo. Pero si es, digamos, mayor a 10 megavatios, obviamente tengo que hacer un estudio de prefactibilidad. Y luego hago un estudio de factibilidad, pero sobre los mismos temas. Hidrología, topografía, geología, geotermia y obviamente también el estudio de mercado. Entonces, para la construcción de una central hidroeléctrica, en la preinversión hay que seguir toda esta secuencia, como para todo proyecto. Todo proyecto sigue esta secuencia. Una central hidroeléctrica también sigue esta secuencia. Muy bien. Ahora, acá les he hecho otra secuencia de la construcción de una pequeña central hidroeléctrica. Una vez que ya tengo mi expediente técnico definitivo, si esto lo licitó una región, lo licitó una municipalidad o lo licitó, digamos, el gobierno central, Ministerio de Energía y Minas, entonces hay una serie de etapas, ¿no?, para construir, digamos, una central hidráulica. En la parte baja he hecho acá
un dibujo que nos va a ayudar más fácilmente ver cuál sería el proceso constructivo y cómo lo podríamos hacer. Entonces, si nosotros vemos el croquis que se muestra acá, la de línea azul es el río, ahí tenemos una bocatoma, vamos a hacer que hay un canal, hay un túnel, hay que construir un desarenador, hay que construir una cámara de carga, un canal de demasías, que es el desfogue, tubería de presión, casa de máquinas y canal de descarga. Como ustedes pueden ver, el agua se capta en la bocatoma, hace su recorrido, se ha desviado a través de una represa o como su nombre lo indica, bocatoma, entra a la cámara de carga, genera en la casa de máquinas y luego es arrojado al río. Es decir, el mismo caudal que fue captado nuevamente ingresa al río. Entonces es una potencia hidroeléctrica renovable. El agua simplemente cumplió su función e ingresó al río. Entonces, regresando a la anterior, construcción de una pequeña central hidráulica, desviación del río para trabajos en seco, obviamente. Entonces, ¿dónde estoy trabajando? En la bocatoma. Perfecto. Construcción de obras civiles de la bocatoma. Luego, la construcción del canal o túnel de derivación. Obviamente, entre la cámara de carga y la bocatoma hay un recorrido y que es necesario que el agua entre lo más limpia posible a la cámara de carga. Para ello es necesario un desarenador, porque si no, la cámara de carga inmediatamente, digamos, se llena de, digamos, de materiales en suspensión. Por eso, bueno, a la anterior, el desarenador generalmente está construido entre la bocatoma y la cámara de carga, con la finalidad de que el agua que recorre por acá lo he dibujado pensando que hay un tramo es de canal, un tramo es túnel y acá entra la cámara de carga. Obviamente que he puesto, digamos, a la mitad más o menos, construir mi desarenador y el agua para acá, la cámara de carga, ya llega relativamente limpia. Esa cámara de carga trabaja a tubo lleno, trabaja, digamos, siempre llena, siempre va a estar llena de agua. Y la tubería de presión es a tubo lleno, a gran presión. Bien, entonces, regresando a la diapositiva anterior, estábamos cámara de carga o almacenamiento, tubería de presión, la construcción de la tubería de presión, la casa de máquinas y el canal de descarga. Es decir, que esta central hidráulica tiene un sistema de obras civiles que podemos trabajarlo en paralelo. Bocatoma, desarenador, cámara de carga, casa de máquinas. Es decir, yo lo puedo trabajar en paralelo cada una de estas frentes de obra. Puedo tener uno, dos. Tengo que tener, digamos, mis diferentes frentes de obra. Sin embargo, tengo que cuidar lo más importante, la diferencia de niveles en cada una de estas estructuras que estaríamos desplantando. Entonces, aquí viene el resumen, ¿no? Primeramente hemos hecho nuestro estudio a nivel de preinversión, como cualquier tipo de proyecto, estudio preliminar, estudio de prefactibilidad, estudio definitivo, ¿no? Obviamente si es una mediana o grande central, y luego hay una secuencia de actividades para construirla. En líneas generales, cualquier central, sea pequeña, mediana o grande, siempre va a tener estas estructuras. No todas, dependiendo del tipo de central. Si la central es a pie de presa, obviamente todas estas
no va a haber, digamos, cámara de carga, ¿no es cierto? Si estamos hablando pie de presa, ¿no? Solamente vamos a construir la presa y obviamente vamos a construirla allí. Pero las pequeñas o medianas centrales tienen siempre, y las que son, digamos, para sistemas aislados, siempre tienen esta concepción gráfica que les he mostrado acá. Con esto no quiero decir que los que me están escuchando ya podremos, obviamente, ser especialistas en control de centrales hidráulicas. No, no, no. Simplemente tenemos las nociones generales y obviamente la ingeniería lo da para cada uno de estos frentes que estamos mostrando, de cada uno de este sistema de obra. ¿No? Pues son obras de concreto, ¿no? Conocidas. Eso es todo. Muy bien. Luego, el punto 9. Vamos a ver las ventajas y desventajas en la construcción de una central hidroeléctrica. ¿Cuáles son las ventajas? En primer lugar, como primera ventaja son los costos de producción, menores costos de producción. Menor impacto ambiental. Mayor flexibilidad de su operación. Proyectos con un impacto social positivo. Generalmente las centrales hidráulicas tienen un impacto social bastante grande. A un lugar donde no llega, digamos, el sistema interconectado nacional, o es muy costoso llevar, digamos, allí una línea de alta tensión. Entonces, hay que ver si hay una cuenca de agua, hay una diferencia de altura, puedo construir una pequeña central hidráulica y el impacto social para toda la gente que se beneficia con ese proyecto es bastante alto, ¿no? Control de las inundaciones en ríos caudalosos, ¿no? Hay ríos caudalosos que realmente en la época de lluvias traen gran cantidad de caudales de agua. Obviamente, digamos, con la derivación de las aguas para la construcción de centrales hidroeléctricas, se controla estas inundaciones. Uso del agua represada en riego de cultivo en época de sequía. Está represada, quizá por ahí hay alguien que cultiva, entonces podemos aprovechar, digamos, para esa agua para cultivos también. Entonces, son múltiples las ventajas que tenemos en la construcción de una central hidroeléctrica. Y ya lo decía, que medianas o pequeñas o microcentrales hidráulicas, como sistemas aislados, tienen pues un impacto social positivo para la gente que vive en esas zonas aisladas. Pero como tiene ventajas, también hay desventajas. ¿Cuáles son esas desventajas? Sumergencia etérrea de cultivados en grandes embalses. Obviamente, si nosotros queremos hacer una represa y el embalse aguas arriba, obviamente hay tierras de cultivo que hay que, digamos, comprarlos. Hay que pagar la servidumbre, ¿no? Entonces, esa es una desventaja. Si nosotros tenemos un gran almacenamiento de agua, vamos a generar, digamos, problemas en las tierras de cultivo. Y también hay desplazamiento de los habitantes de las zonas anegadas. Obviamente, si por ahí hay viviendas y esa es la zona donde vamos a almacenar el agua, hay que reubicar a esa gente. Reducción de la diversidad biológica. ¿No? Es cierto, porque ya ustedes vieron, si nosotros desviamos el río, ¿no? Estamos desviando, prácticamente hay un tramo del lecho del río que corre muy poca agua o no corre nada.
porque todo lo hemos desviado por el canal, túnel, cámara de carga, de presión, casa de máquinas. Todo ese tramo, prácticamente, no ha habido reducción de la diversidad biológica. Dificultades en la emigración de peces, dificultades en la navegación fluvial cuando son grandes almacenamientos de agua para grandes centrales hidráulicas. Y obviamente cualquier tipo de transportes abajo de la represa. Hay dificultad para la navegación. Modificación de las capas freáticas, alteración del territorio. Variación de la composición del agua y microclimas, ¿no? Tengo un gran almacenamiento de agua, alrededor de ese almacenamiento va a aparecer un nuevo microclima, plantas, ¿no? La flora y fauna se va a incrementar. Entonces, como las centrales hidráulicas tienen sus ventajas, también, como lo he mostrado, tiene sus desventajas. En este cuadrito, ya estamos terminando ya, y para todos los que quieren presentar alguna pregunta, alguna conversación, algún complemento que vamos a hacer, pueden ir preparando sus preguntas, que lo debemos complementar. Debemos complementarlo, porque hay mucha gente que ha trabajado, vamos a decir, en una gran central hidráulica, ¿no? Entonces, que ha hecho, digamos, vamos a hablar de la central de restitución, ¿no? Si hablamos de la central de restitución, capta el agua capta las aguas turbinadas de la Santiago Antúnez de Mayolo por un puente tubo, lleva un túnel de aducción, por un túnel, hace un recorrido de 300 metros, ahí hay una cámara de caja y verticalmente baja el agua y genera energía. Entonces, vamos a decir que ese ingeniero trabajó durante 5 años en la construcción de la central hidroeléctrica Restitución. ¿Cuál es su experiencia en central hidráulica en esa central? Túnel de aducción, quizá estaba como supervisor, viendo la calidad del concreto, ¿no? O quizá montaje de las tuberías de presión, ¿no? O patio de llaves. Que durante 5 años se dedicó todos 5 años a ver el proceso constructivo de ese túnel, nada más. Sin embargo, no me gusta hablar en primera persona, pero sin embargo, yo trabajé en grandes centrales hidráulicas en Electroperú y también trabajé como jefe de evaluación técnica a nivel nacional de pequeñas y medianas centrales hidráulicas, lo que era la gerencia de electrificación provincial, distrital y rural. Entonces mi trabajo consistió desde el año 1986 hasta el año 1992, supervisión de todas las centrales hidráulicas, pequeñas y medianas, a nivel de todo el Perú, con un equipo de ingenieros civiles para ver el avance de esas construcciones, ¿no? Entonces, y a partir del año 92 a la fecha, siempre hemos estado y estamos relacionados con lo que son las pequeñas y medianas centrales hidráulicas. Entonces, hay, pues, digamos, unas lecciones aprendidas sobre centrales hidroeléctricas en el Perú. Por eso, preparen sus preguntitas para discutirlas, verlas, ampliarlas, o digamos, Sí, Juan estaba levantando la mano. Hasta acá nomás esta presentación. Sí, Juan, ¿querías comentar algo? La señorita Carrasco también estaba levantando la mano.
Bien, vamos a un break de 10 minutos y vamos a regresar con otra presentación, ¿ya? 10 minutos.
Bien, vamos a continuar con este otro video. En este caso es un video de un ingeniero chileno. También habla de lo mismo, pero un poco más, digamos, dinámico, ¿no? Ya, entonces vamos a visualizarlo. Tremendamente beneficioso. Hoy día dentro de la parte hidroeléctrica estamos con cerca... ¿Alguien me confirme? ¿Estás en posición? Estoy en ello. P3, ya lo calculé porque está para el play. Un ratito. Acá está. Tremendamente beneficioso. Hoy día dentro de la parte hidroeléctrica estamos con cerca de 7.000 megawatts respecto a los... ¿Me confirman el audio? Sí, se escucha, ingeniero. Okay. casi 28.000 megawatts de capacidad total del sistema. Ahora, ¿cómo nos enmarcamos en este panorama energético dinámico? Hoy día el diseño o el trabajo más bien en centrales hidroeléctricas se enmarca en un escenario que es desafiante, que es cambiante y que presenta varios desafíos hacia el futuro y que ya lo estamos viviendo. Lo que ya hemos comentado recién, hay un creciente dominio de abastecimiento punta en base a fuentes de producción horarias variables, como son las solares eólicos, que son proyectos que se construyen con plazos tremendamente reducidos, son soluciones que están muy estandarizadas, con muy bajos costos unitarios de producción, pero como ya hemos comentado, que tienen una baja calidad en términos de el poder almacenar esta energía. Cuando tenemos sol, tenemos viento, tenemos energía. Si no tenemos sol o viento, no tenemos energía. Debido a esto mismo, la energía base del sistema en términos de confiabilidad lo sigue entregando la base hidrotérmica. Sin embargo, esta base hidrotérmica también está sometida a un desafío por razones sociales y políticas, se ha acelerado el cierre de la conversión de centrales térmicas a carbón, ya sea que vayan a cerrar definitivamente o que luego sean convertidas a otras tecnologías térmicas más eficientes, como esencialmente el ciclo combinado. También tenemos el tema de la sequía, que en los últimos 10 años ha pegado fuertemente acá en Chile, y el cambio climático en general, que nos ha afectado a todos los países de una manera o de otra, en algunas partes con mayor lluvia, en otras partes con menor cantidad de precipitaciones, puntualmente acá en Chile con una sequía muy extendida, lo cual ha ejercido una tremenda presión a la base hidroeléctrica y al uso eficiente de los recursos hidroeléctricos que tenemos instalados. Por lo que ya hemos comentado de esta tremenda erupción de fuentes de producción variable, solares eólicas, idea muy fuerte que se ha incrementado en la actualidad y hacia el futuro se prevé lo mismo, de fortalecer energías de base o de energías que den confiabilidad al sistema. Cuando hablamos de necesidad de fortalecer energías de base, no estamos hablando necesariamente de introducir nuevas fuentes de producción o nuevas tecnologías, que podría ser un camino, sino también a la de abaratar o de incorporar nuevas posibilidades de acumular energía. Como lo vamos a ver más adelante, hoy día se está instalando en el país muchas centrales de almacenamiento de energía en base a batería, los proyectos BESS, pero también tenemos opciones hidráulicas que son tremendamente competitivas y que hoy día la realidad nacional, particularmente en Chile, está tratando de priorizar. Lo vamos a ver en la tercera parte de la presentación, que son los proyectos de acumulación de energía en base a plantas hidro. Y el otro desafío que enfrentamos hoy día los que trabajamos en centrales de hidrogeneración es la percepción de la comunidad, la percepción social, el ámbito político y regulatorio,
y los beneficios económicos que en general los distintos sistemas económicos están otorgando o están enfatizando a los que se llaman proyectos renovables amigables, que incluyen también los proyectos hidroeléctricos de menor potencia. Todo esto de acá es simplemente para dar un escenario de cuáles son los drivers externos que hoy día están de alguna manera condicionando el trabajo y el desarrollo en proyectos de hidrogeneración. De estos elementos generales o del entorno, el desarrollo de la ingeniería en centrales hidroeléctricas se ha enfocado fuertemente en 3 ámbitos: el desarrollo de centrales mini hidro tradicionales, luego vamos a detallar cada uno de estos elementos. El segundo elemento, el desarrollo de centrales hidroeléctricas de acumulación por bombeo de mediana y gran potencia. Las primeras centrales mini hidro, como su nombre lo dice, son normalmente hidroeléctricos de menor potencia. Y también tenemos un campo muy importante de trabajo para los equipos hidráulicos, que es el tomar el gran parque de hidrogeneración que tenemos en Chile y en Sudamérica y ser capaz de llevarlo a las nuevas condiciones de operación de los sistemas. A esto le llamamos repotenciamiento de proyectos de hidrogeneración, que son habitualmente para proyectos de mayor antigüedad. Entonces partamos viendo cada uno de estos 3 elementos. Bueno, partamos viendo las mini centrales hidroeléctricas. ¿Qué se entiende por una mini central hidroeléctrica? Son habitualmente, bueno, de las centrales hidroeléctricas tenemos distintos tipos de centrales. Tenemos las centrales hidroeléctricas de pasada, tenemos las centrales hidroeléctricas de embalse y tenemos las centrales de acumulación de hidroelectricidad o centrales de bombeo. Habitualmente las centrales mini hidroeléctricas se refieren a centrales que son de pasada, en la cual tenemos un cauce, generamos una obra de captación, luego definimos una obra de conducción con canal, túnel u otro tipo de arquitectura hidráulica, tenemos una cámara de carga y luego tenemos una conducción, que puede ser una tubería forzada, un túnel en presión u otra solución de conducción para llevar los flujos hacia una casa de máquina. En general, este tipo de proyectos son adecuados para caídas pequeñas con un caudal moderado, o bien grandes caídas con un caudal muy pequeño. Recordemos que cuando hablamos de centrales de baja potencia, la potencia hidráulica se define en términos de fórmula como el gamma del agua por el caudal por la altura neta de caída. Entonces, cuando hablamos de una central de baja potencia, es aquella central en que tenemos un caudal muy pequeño, una altura neta muy pequeña, o bien una combinación caudal-altura neta bajos. De tal manera que el producto Q, H neto, por el gamma del agua, nos da una potencia baja. Habitualmente estos proyectos de mini hidrogeneración son proyectos que son poco invasivos del espacio público, que tienen circuitos de aprobación ambiental mucho más expeditos. Existen muchos cuerpos regulatorios en términos de estudios ambientales que favorecen la aprobación de obras de bajo caudal o de menor impacto del espacio. También son estructuras que son muy apropiadas para adaptarse a otras obras hidráulicas existentes, ya sea centrales de generación de mayor tamaño, por algún motivo dejaron algún tramo de la central con alguna caída, o tenemos una descarga que quedó a una cota elevada. O sea, son obras que dejaron ciertas alturas de caída no aprovechados y que pueden ser hoy día reutilizados para una mayor ganancia energética mediante una mini hidro. También tenemos otros proyectos de uso hidráulico, como puede ser proyectos de riego o proyectos de agua potable. Incluso tenemos centrales hidroeléctricas en proyectos de manejo de agua servida. O sea, son proyectos hidráulicos que ya están en operación y que en ciertos tramos de estos proyectos, ya sea en un tramo de un canal, en un tramo de un túnel, en el pequeño uso de algún embalse de riego existente, podemos generar un proyecto de hidrogeneración. Ahora, habitualmente los proyectos en términos de aprobación, proyectos bajo 3 megawatts que sean proyectos construidos dentro de otra obra hidráulica, eventualmente no entran al sistema de evaluación de impacto ambiental. Eso en el caso de Chile.
Ahora, también en el caso de Chile, tenemos que se define como, de acuerdo a la Ley General de Servicio Eléctrico, como proyectos de energías renovables no convencionales o ERNC, aquellos proyectos de menores a 20 megawatts, y también se definen acá en Chile los llamados proyectos de pequeña o media generación distribuido, que son proyectos de menos de 9 megawatts de potencia instalada. Estos proyectos tienen muchos beneficios en términos de diseño, aprobación, construcción y luego operación. Son proyectos que pueden optar a autodespacho, es decir, a la medida que el dueño del proyecto quiera entregar la energía, lo puede hacer directamente el sistema sin requerir autorización del despachador central, porque son potencias tan bajas que de alguna manera no generan ninguna distorsión en el sistema de transmisión. En el caso de Chile, estos proyectos bajos tienen la opción de optar a distintos incentivos de precio, como es el sistema de precio estabilizado, que permite tener un horizonte de precios conocido hacia el corto plazo, que le permite al dueño de la planta tener una cierta garantía de ingresos, o bien, a decisión propia del dueño de cada planta, optar por el precio instantáneo de costo marginal o precio spot. Estos proyectos pueden pasarse libremente de un sistema a otro, libertad que no tienen los proyectos de hidrogeneración de mayor potencia. Y también los proyectos de mini hidroelectricidad hoy día están amparados bajo ley, dado que todas las compañías generadoras tradicionales con plantas, ya sea térmica, hidro más grande, geotérmica u otras tecnologías, hoy día la ley General de Servicio Eléctrico le exige haber tenido un porcentaje de proyectos o de inyección en energías renovables no convencional mínimo del 20%. Este objetivo, que era un objetivo de país que se planteó hace unos 10 años atrás, o de ese orden de tiempo, en Chile ya se logró hace varios años, y se logró sin que la autoridad tuviera que presionar a la empresa eléctrica. Fue tan grande la erupción de los proyectos renovables, solares eólicos, que prácticamente todas las empresas cumplieron con este objetivo mucho antes que lo que exigía la ley. Sin embargo, sigue siendo un incentivo, por cuanto las compañías, a la medida que van inyectando o van incorporando proyectos de mayor potencia, también van requiriendo más y nuevos proyectos de mini hidroeléctricas para poder cumplir con esta regulación. Esto hace que cualquiera de nosotros que tenga un derecho de agua y que pueda construir un proyecto mini hidroeléctrico pueda eventualmente diseñarlo, construirlo, o incluso solo diseñarlo y ya vender la idea a una empresa generadora mayor, porque son empresas que están demandando la compra de proyectos. Entonces, todo esto hace un panorama tremendamente atractivo para lo que son las mini centrales hidroeléctricas. Aquí les voy a mostrar estas imágenes y las otras que vienen a continuación. Esta la saqué de la página web de la empresa Escota, que ha trabajado fuertemente en Chile en proyectos de hidrogeneración. Muchas veces tenemos en la mente, cuando hablamos de centrales de hidrogeneración, proyectos tremendamente invasivos con el medio ambiente, proyectos que generaban mucha irrupción visual en el medio ambiente, proyectos que dañaban de alguna manera los cauces, por algunas experiencias que quizás no fueron tan felices en el pasado. Hoy día los proyectos de hidrogeneración son artífices y son, yo diría, tremendamente innovadores, o han sido tremendamente innovadores en generar proyectos que resultan amigables con el medio ambiente, proyectos que uno los va a ver y efectivamente no generan un impacto visual negativo, sino que al contrario, generan un mejor uso del entorno, un adecuado aprovechamiento del recurso hídrico, y son obras que están tremendamente estudiadas en términos de ser amigables en las zonas donde se insertan. Aquí tenemos, por ejemplo, el proyecto Las Nalcas. Esta es una central hidroeléctrica de pasada, de 6,6 megawatts, con un caudal de diseño 4,5 metros cúbicos segundo y una altura de caída importante, que son 150 metros de altura de caída. Estos proyectos de mini hidro utilizan distintas configuraciones. Tenemos también distintos tipos de turbina. Una de las ventajas también de estos proyectos es que existen un montón de fabricantes o suministradores de turbinas que venden turbinas ya prediseñadas para estos proyectos. Uno va a un ábaco, similar a como busca una bomba, uno en base a la altura de caída, al caudal, uno va en estos manuales comerciales, identifica algún tipo de turbina y construye y diseña el proyecto civil para dar servicio a esa turbina comercial. Hay que pensar que las turbinas en los proyectos grandes
de generación eran equipos que eran siempre hechos a pedido, con un plazo de diseño y fabricación que nunca era menor a un año. Hoy día, con la posibilidad de elegir una turbina de catálogo, tenemos un ahorro brutal de tiempo en lo que es la implementación de un proyecto. Entonces acá tenemos este ejemplo de la central Las Nalcas, que está en Los Lagos, acá en Chile. Acá tenemos la central de Pasada Muchi, en Los Ríos, también acá en Chile. Es una central pequeñita de 1 megawatt, con un caudal de 3 metros cúbicos segundo y una altura caída de 32 metros. Esta de acá usa Francis. En la imagen anterior teníamos turbinas tipo Pelton. La turbina tipo Pelton es la sucesora de la antigua rueda hidráulica. Esta rueda hidráulica que giraba con un chorrito de agua, esa es la turbina Pelton. Hoy día creció o se tecnologizó y hoy día se llaman turbinas Pelton. La turbina Francis es una turbina, yo diría, mucho más utilizada acá en Chile. Es una turbina tremendamente versátil para distintas combinaciones de caudal-altura. Es una turbina muy fiable, que si una entrega de eficiencia un poco más baja que las turbinas Pelton, tiene una curva de eficiencia mucho más plana, es mucho más fiable. Bueno, acá tenemos la central de Pasada Muchi. Se fijan, son obras pequeñas, tenemos pequeñas obras de captación, pequeñas obras de conducción y una casa de máquinas que, vista desde afuera, parece perfectamente un galpón o una casa habitación grande. Son obras que son muy amigables con el ambiente, de muy poco impacto, de poca superficie ocupada y que permiten aprovechar o nos permitirían aprovechar una enormidad de pequeños saltos que tenemos en distintas partes del país. Son saltos que para las centrales hidro tradicionales que teníamos en el pasado eran poco atractivos. El beneficio de los proyectos mini hidroeléctricos son centrales que hoy día sí resultan atractivos. Cuando nosotros evaluamos proyectos de hidrogeneración, hay un tema muy relevante que es la economía de escala. Normalmente en el pasado hacíamos muchas centrales grandes porque había una economía de escala que nos decía que mientras más grande el proyecto era más económico por megawatt. Hoy día este efecto economía de escala, con todos estos beneficios que tienen las centrales mini hidroeléctricas, lo ha equiparado al costo de una central grande. Por tanto, tenemos todo un espectro de posibilidades de desarrollo de nuevos proyectos hidroeléctricos con estos pequeños proyectos de hidrogeneración. Acá tenemos otra central de Pasada, esta un poquito más grande, son 16 megawatts, sigue estando dentro del paraguas de los proyectos que tienen beneficio, que son bajo 20 megawatts, pero ya un proyecto un poquito más grande, con un galpón un poco más importante, sigue siendo una estructura que puede ser construida amigablemente. Acá vemos el galpón de la casa de máquinas. Son estructuras muy limpias. Acá tenemos una obra de captación, tenemos una obra de acondicionamiento de energía, acá tenemos la obra de conducción. Son obras que resultan bastante pequeñas en tamaño y de uso muy, muy eficiente. Bueno, es el primer campo de trabajo que está muy intenso hoy día, que son las centrales mini hidro. Les voy a mostrar ahora el segundo tema que incorporé en la presentación, que son las centrales de acumulación por bombeo. Estos proyectos, a diferencia de los mini hidro, son proyectos grandes. El diseño de estos proyectos se asimila a lo que es una central hidroeléctrica tradicional, en que tenemos una hora de captación, una hora de conducción, que puede ser una hora importante, y que tenemos una estructura de generación o casa de máquina que aloja las turbinas, que es todo similar a la mini hidro, pero a una escala más grande. Ahora, ¿por qué se llaman central hidroeléctrica de acumulación por bombeo? También se les llama central hidroeléctricas reversibles, porque estas centrales habitualmente operan con un esquema algo distinto a las centrales tradicionales. En las centrales tradicionales normalmente en la hora de captación tenemos un embalse o un río con una hora de captación, pero el flujo siempre sigue una sola dirección. El flujo es captado, es llevado a las turbinas y es entregado al cauce del receptor, pero con un único flujo de circulación. En el caso de las centrales hidroeléctricas de bombeo, la hora de captación tiene que estar siempre asociada a un estanque superior o un embalse superior que permita en ciertas horas del día funcionar como un proyecto hidroeléctrico tradicional, es decir, con una aducción que va en un sentido para llegar a las turbinas y producir una generación, pero también tiene la componente de bombeo, que es que cuando estos proyectos tienen en ciertas horas del día un precio de sistema o un precio eléctrico bajo,
podemos ahora tomar el agua del cuerpo receptor y con una bomba invertir el flujo del proyecto y llevarlo ahora al cuerpo superior. Entonces son proyectos reversibles. Hacia abajo funcionan como proyectos de generación eléctrica y hacia arriba funciona como un proyecto bombeo. Ahora, ¿cuál es lo interesante? Esto ustedes dirán, pero profesor, ¿por qué es interesante turbinar para luego bombear? Sabiendo que el bombeo es mucho más ineficiente que el turbinar. ¿Dónde está la ciencia de estos proyectos? Es que yo bombeo y produzco energía cuando el precio dentro del día es muy alto. Entonces, yo produzco energía a un precio muy elevado y en esas horas yo genero y el flujo va hacia abajo. En cambio, en las horas en que el precio de la energía bajó mucho, porque el precio de la energía es variable dentro del día, cuando el precio llega a un mínimo, yo saco energía de la red y mediante la bomba uso esta energía y bombeo el agua para dejarla acumulada en la parte superior. De manera tal que al otro día, cuando nuevamente tenga precios altos, ocupo el agua que ya bombeé y acumulé y la ocupo para generar. Y es el diferencial de precios y eficiencias el que me produce un beneficio económico. Ahora, este tipo de proyectos, para ser rentable, la experiencia mundial nos ha dicho que se requieren potencias relativamente altas. Son proyectos que, por tanto, tienen una inversión mayor y que tienen muchos beneficios en términos de estabilidad del sistema por cuanto son proyectos que equivalen a una pila. Es como tener una batería gigantesca. Cuando yo tengo exceso de energía, la aprovecho y bombeo y acumulo esa energía en el estanque superior. Dado esta tremenda bondad de las centrales reversibles o la central de acumulación por bombeo y la necesidad de generar también incentivos para que los agentes privados las incorporen dentro de su portafolio de proyectos, en 2016 en Chile se publica el reglamento de los bombeos hidráulicos, que lo hizo la Comisión Nacional de Energía, la CNE, y hace poquito, hace un año, el Programa de Energías Renovables del Ministerio de Energía desarrolló un estudio preliminar del potencial de bombeo en Chile. Este estudio se hizo junto con el Centro de Energía de la Universidad de Chile. Hicieron un programa y hay un estudio que ustedes lo pueden buscar en la web, que es público, en que se hizo un estudio a nivel país, desde el norte de Chile hasta el sur, identificando todas las zonas con mayor densidad de posibilidades de poner proyectos de bombeo. A partir de este primer estudio, que fue hecho con fondos públicos y de la universidad o de las universidades, la misma Universidad de Chile desarrolló las primeras memorias de títulos con este estudio marco, para ya tratar de enfocar el estudio hacia ciertos proyectos en ciertas zonas del país. Las empresas privadas están partiendo también con el análisis de este tipo de proyectos, por cuanto hoy día, frente a la tremenda penetración que han tenido las energías renovables, por lo menos en el caso chileno, se está produciendo horas en que tenemos tal exceso de generación solar y eólica que la energía, entre comillas, se está perdiendo. Tenemos un chorreo de energía. Entonces, si tenemos un chorreo de energía o hay horas en que la demanda de energía es incluso menor que la oferta que tenemos de renovables, estos proyectos son la solución de acumulación de mayor escala que podríamos pensar a nivel de país. Y como decía, representan una batería. En todas esas horas que tenemos energía de sobra, podemos acumular esa energía mediante el bombeo del agua y la acumulación en el estanque superior. En general, por los tipos de estructura requerida, estos proyectos resultan competitivos económicamente a potencias medio altas. Estamos hablando de potencias sobre 100 megawatts, 200, 300, 1000, 2000 megawatts. En Chile se está estudiando los procesos y mecanismos de incentivo a los servicios complementarios porque estas centrales proveen lo que se llama la potencia suficiencia al sistema o una mejor potencia suficiencia al sistema, entendida como la potencia que nos da una estabilidad frente a una caída global del sistema. Ese es un atributo que también es pagable, es premiable, pero hoy día la normativa chilena no lo tiene tan bien establecido. Entonces, para eso la autoridad está trabajando en esos mecanismos de precio adecuado a estos atributos complementarios. Hoy día estos proyectos van a estar a competir con lo que son los proyectos BESS, que ya en el país se están estudiando más ampliamente, que son los proyectos de acumulación de energía mediante baterías. ¿Y por qué son competitivos? Porque permiten trabajar a una mucho mayor escala.
Entonces acá tenemos una fuente de trabajo y de desarrollo, de innovación y de crecimiento que es tremendamente promisoria y que está partiendo recién en estos últimos años. Bueno, acá tenemos, este proyecto fue el primer proyecto grande que se evaluó acá en el país. Es una central de 300 megawatts que está ubicada en Iquique, que es el proyecto de bombeo o de central reversible Espejo de Tarapacá, que lo desarrolló la empresa Valhalla. Lo pueden buscar mayor detalle en el link que está puesto acá abajo. Es un proyecto que permite entregar a consumo 2.280 megawatt hora día al sistema eléctrico. O sea, que consume esta cantidad de energía, mejor dicho, 2.280 megawatt hora por día en términos de consumo de bombeo, y que puede entregar al sistema 1.750 megawatt hora. Se fijan, el proyecto bombea más que lo que genera, pero esto que bombea, lo bombea a un costo muy bajo o costo cero. En cambio, lo que genera, lo genera a un costo de potencia de punta. Por lo tanto, en términos diferencial de ingresos, este proyecto renta porque el precio asociado al 1,75 es mucho más alto que el costo asociado a los 2,28. Ahora, en términos de concepción hidráulica, es la misma concepción de un proyecto tradicional, casi la misma. Recordemos que estos proyectos tienen salas de máquinas con turbina bomba. Los tradicionales solamente tenían turbina, pero en términos de la arquitectura hidráulica muy similar. Hay una obra de aducción, hay una sala de máquinas con las turbinas ubicadas acá, y está la obra de descarga. Otra gracia a estos proyectos de emulación por bombeos que pueden usar agua de mar. En el caso del proyecto de Espejo de Tarapacá, efectivamente se generó un embalse superior y se generó un circuito cerrado de generación y bombeo mediante el uso de agua de mar. Como sabemos, el norte chileno no tiene mucha, o prácticamente muy poca, la existencia de agua dulce, pero este tipo de proyectos que no requieren agua dulce y requieren grandes alturas de caída quedan perfectos en zonas norte, que tenemos poco uso del espacio público y tenemos el recurso marino muy cerca de la costa, o muy cerca del estanque superior, más que de la costa. O sea, tenemos una distancia entre el estanque superior y la descarga mucho más corta, lo cual abarata las obras de conducción. Y el tercer punto que les quería tocar, que lo vemos más brevemente, que hoy día es un campo actual muy fuerte en Chile, que es todo el repotenciamiento de proyectos de hidrogeneración. Hoy día en el país, como ya veíamos, tenemos una capacidad instalada de proyectos de hidrogeneración, y lo mismo en Sudamérica, muy importante en términos de proyectos hidráulicos, y por tanto tenemos un parque mucho más antiguo que el resto de los parques de generación. Hoy día, junto con eso, hemos tenido un avance importante en lo que es la mejor eficiencia de la tecnología hidráulica de turbinas, que nos hace muy interesante el poder tomar proyectos ya construidos, con todas las obras civiles ya existentes, con todos los permisos ambientales ya solucionados, con una implantación que la comunidad ya aceptó, y poder tomar toda esta cáscara hidráulica civil y poder cambiar la turbina desde una turbina antigua a una turbina nueva. Hemos conseguido ganancias de eficiencia brutales. Acá les puse el ejemplo de la central Rapel. Esta es una central de un poco menos 400 megawatts, en que cada turbina eroga cerca de 76 megawatts. Tenemos en esta planta, estamos operando con turbinas Hitachi del año 64, que son turbinas antiguas. Acá les puse este gráfico en la parte central, no sé si alcanza a ver los números, si no les comento. Las curvas que están más bajas son las curvas de eficiencia de la turbina. Acá en el eje de las X tenemos la potencia, y acá tenemos el rendimiento o la eficiencia de la máquina. Las turbinas antiguas, para esta máquina que tenía una potencia del orden de 76 megawatts, la turbina permitía erogar desde 40 hasta cerca de 80 megawatts, con eficiencias que iban desde el 78% hasta el 86-87% como eficiencia de la turbina. Y hoy día tenemos eficiencias que parten desde el 85% y que llegan hasta cerca al 95%. Porque las turbinas han seguido avanzando, ha habido una mejora tecnológica importante, y junto con eso, aparte de la mejor eficiencia, hoy día también en los proyectos de hidrogeneración nosotros podemos mover los puntos de operación. ¿A qué me refiero con los puntos de operación? Normalmente cuando uno diseña una planta hidroeléctrica, uno le define que esta planta va a operar
siempre en punta con una potencia muy alta o operar siempre con una... Bien, lo vamos a dejar hasta ahí nomás la conferencia. Luego les paso el link con su compañero. Voy a tomar lista. Bueno, y quedamos para las exposiciones del día lunes. Luego voy a actualizar, voy a subir un nuevo cronograma de actividades, ¿ya? Chequenlo. Ahorita les muestro un ratito. Un segundo. Voy a actualizar los temas, algunos temas los voy a cambiar, pero bueno, el lunes dijimos que empieza al revés, ¿no? El lunes el grupo 1, el miércoles, perdón, lo tendría que actualizar para el lunes, ¿no? Lo voy a cambiar para el lunes. Grupo 1, grupo 4, grupo 2, grupo 6, grupo 3, grupo 7 y grupo 5. Ahora lo actualizo y se los paso al aula virtual. Entonces, el día lunes va el grupo 1. ¿Ya? Listo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Anthony, dime. Ingeniero, disculpe, no he estado presente la última clase. ¿De qué son sus grupos? Son nuevos temas, igual que la vez pasada. Si no, es que el orden de exposición va a ser a la inversa, ¿no? El grupo que empezó al inicio, bueno, el grupo 1 que fue el último, ahora va a ser el primero, ¿no? Y el grupo 4 que fue el antepenúltimo va a ser ahora el segundo. Este cronograma lo voy a actualizar luego y se los paso solo a la virtual, ahí lo vamos a poder revisar. Pero ya queda confirmado el día lunes el grupo 1. Con los temas también lo voy a pasar. Ya, ingeniero. Entonces ahí también va a estar la fecha, ¿verdad, ingeniero? Sí, correcto, ahí va a estar todo. Ya, ok. Gracias, ingeniero. Ok. ¿Alguien más? ¿Ninguna consulta? Ya, entonces nos vemos el día lunes. De recomendación, ¿no? Traten siempre de hacer un poco ilustrativo sus diapositivas. Si pueden presentar algún video sería mejor. Y bueno, y si tienen ejemplos de diseño también sería mejor. ¿Ya? Entonces nos vemos el día lunes. Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes.